Y bueno, muy bien. Buen día. Estamos aquí, pues vamos a hacer la grabación de la primera clase. En un momento más, yo hago esta grabación, se las envío. Las voy a subir a YouTube. Les voy a mandar una liga para que directamente puedan entrar a verla. Vamos a iniciar o a continuar con la clase que correspondería a cocina china. Vamos a ver entonces, ¿qué cocina china? Como ya hemos visto, en todas las cocinas, pues tienen sus características especiales. En cuanto a la cocina china, pues es una de las más antiguas y que guardan su tradición a través de los años. Esta cocina tiene miles de años, la cultura china en general. Y junto con ella, pues su cocina que conserva sus características a través de los años, junto con la cocina japonesa, son cocinas muy impermeables que son un tanto renuentes a cambiar sus tradiciones. Vamos a tener aquí que si nos visualizamos en el mapa a China, como todas las cocinas va a tener sus técnicas, sus costumbres, sus tradiciones y sus ingredientes característicos. En este caso, la cocina china, pues lo que nos han vendido como cocina china lo podemos caracterizar porque es una comida muy pesada, con abundantes carnes, grasas y aceites. Y digamos que si es así, es la cocina china comercial que nos han vendido. Como tal, la cocina china tradicional, como en todos los países, se distingue mientras recorremos el país. Tenemos entonces que, vamos a ver aquí ya una característica de todas las cocinas que hemos visto, que todas las cocinas que están en la costa se caracterizan por ser más saludables si las comparamos a la cocina que van al centro o al norte, cocinas que por ejemplo en el caso de la cocina china, la cocina del este se caracteriza por el consumo de pescados, mariscos, productos frescos del mar, utilizando técnicas como lo son los hervidos, cocinados al vapor y de sabores salados, sabores suaves, frescos pero salados. Hacia el noroeste, la comida se empieza a volver un poco más dulce, empiezan a incorporar grasas, sabores agridulces en las salsas, el azúcar, el vinagre, las frutas como la piña, la naranja y ese tipo de ingredientes. Si nos vamos al sur, al sureste, seguimos estando en la costa. Tenemos igualmente pescados y sopas cocinados al vapor o hervidos. Y ya en la parte del centro, que es la cocina más popular, la cocina del centro, la del norte y la del oeste, son cocinas pues a lo que nos han vendido. Son cocinas grasosas, pesadas, con el uso excesivo de carne, principalmente carne de cerdo, carne de res, incluso carne de pato. En las zonas costeras se comen pescados, todo tipo de mariscos, moluscos, ostras y ese tipo de cosas. En general, la cocina china se caracteriza por platillos coloridos, muy aromáticos y por la combinación de muchos ingredientes en un mismo platillo. Vamos a tener entonces aquí ingredientes básicos de la cocina china, se utilizan ingredientes que como en cualquier país los podemos encontrar, pero los básicos de la cocina china pues son los brotes de soya, o ellos los llaman dientes de dragón, son estos que están de este lado. Estos seguramente los han visto, los han utilizado. Para los que sí alcanzábamos a hacer la práctica de cocina china, los utilizamos ahí, los brotes de soya, todo tipo de salsas, principalmente salsas dulces y agrias, como lo es la salsa de tamarindo, mariscos como los camarones, los pescados, los pulpos crudos, que incluso en algunas regiones, en comidas callejeras, se llegan a consumir los pulpos vivos. Los pulpos así vivos, tal cual están, se bañan con alguna salsa, puede ser salsa de soya, alguna salsa en específico, y se comen así vivos, tal cual están. Ya sabemos que los chinos pues es muy representativo, es muy típico esta idea que tenemos de que comen todo tipo de animales, todo tipo de insectos, mariscos, anfibios, ranas, lagartijas, todo tipo de animales se pueden comer en la cocina china. Muchos de ellos incluso se comen vivos, como es el caso del pulpo.
Tenemos otros ingredientes como el cebollín, el ajo y el jengibre, que son básicos. Todos sus platillos se van a caracterizar por el sabor del ajo y del jengibre. Tenemos fideos, se utilizan todo tipo de fideos, como son los fideos de trigo, fideos de soya o fideos de arroz, que ahorita más adelante vamos a ver específicamente de estos. La pimienta de Sichuan. Sichuan es una región de China que está en el centro, precisamente donde predomina la comida picante. La pimienta de Sichuan no es una pimienta negra como tal, es una pimienta que es un fruto que tiene ese sabor picante, ligeramente ácido, es muy utilizado. Entonces los chinos no utilizan ni pimienta negra, ni pimienta verde, ni blanca, sino que utilizan esta pimienta de Sichuan. Algo muy característico también que en todos sus platillos vamos a encontrar es el aceite de ajonjolí, que está de este lado. El aceite de ajonjolí es muy utilizado para darle sabor y aroma a todos los platillos. Todos los platillos los vamos a aderezar con aceite de ajonjolí. Si los chinos llegaran a consumir algún producto, digamos una bebida alcohólica, sería algún destilado de arroz, precisamente el vino, tal cual como los japoneses tienen el sake y tienen el mirin, los chinos tienen también su vino de arroz. Salsas para acompañar los salteados, principalmente la comida china se caracteriza por comida salteada. Salsas para acompañar estos salteados serían salsas de pescado, salsas de ostras, que básicamente son salsa de soya, acompañada más bien mezclada con algún fermento de pescados, fermento de ostras, son salsas fermentadas, de sabores muy intensos a pescado y salados. A lo mejor para nosotros son un tanto extrañas, no estamos familiarizados con el sabor, pero para los chinos son muy cotidianas. Se utilizan también los brotes del bambú, la salsa de soya, que también se utiliza en todas las preparaciones, generalmente llevan salsa de soya. Como les decía al inicio, predomina el uso de la carne de cerdo y carne de pollo. En el caso de que alguien no pueda consumir carne de cerdo, se utiliza carne de pollo. Es muy raro encontrar carne de res, por lo mismo que no hay carne de res, no se consumen lácteos. Lo que es cocina china, cocina japonesa, tailandesa y algunas cocinas orientales no acostumbran comer carne de res y no acostumbran comer lácteos. Y de ahí viene pues el uso del tofu. El tofu, que lo veremos un poquito más adelante, es este queso entre comillas elaborado a base de soya. Y una característica importante de la cocina también es el uso del ajinomoto, que el ajinomoto es un potenciador de sabor. Está hecho, básicamente es lo que en gastronomía le llamamos el quinto sabor, el umami. Es un sabor que potencia todos los demás. Está hecho básicamente de glutamato monosódico. Ustedes ya habrán escuchado algo sobre el glutamato monosódico y ya sabrán ahí la controversia que se arma cuando hablamos de glutamato monosódico. Pero el ajinomoto se utiliza en toda la cocina china. Aquí tenemos el sabor de la cocina china. Todos sus platillos se van a caracterizar por ajo, jengibre, aceite de soya, aceite de ajonjolí y salsa de soya. Y un sazonador chino que vamos a utilizar en vez de sal. Se va a preparar, digamos aquí, 2 cantidades de sal por una de azúcar y una de ajinomoto. Este de la foto es el ajinomoto. Son unos prismas, unos cristales aplanados, alargados, parecidos a la sal. Si lo probamos así solo, no tiene un sabor en específico, no sabe a nada. Combinado ya con el azúcar y la sal y agregado a las preparaciones es cuando potencia los sabores de todos los platillos. Entonces la cocina china se caracteriza por estos ingredientes y este sazonador que se utiliza en todos sus platillos. Y aquí vamos a tener algunos tipos de fideos. Generalmente en cocina oriental a todos los fideos les vamos a llamar noodles. Tenemos principalmente fideos de arroz. Se elaboran con harina de arroz y agua. Característica importante que puede ser útil para la nutrición es que como no tienen trigo, no contienen gluten, son ideales para celíacos.
Cada uno de estos tipos de arroz, tenemos de fideos, tenemos el de arroz, los de huevo y los de soya. Se cocinan de una manera distinta. Dice, estos fideos de arroz se deben de remojar en agua caliente para hidratarlos. Posteriormente, ya hidratados unos 10 minutos en agua caliente, se pueden utilizar en guisados, se pueden dejar enfriar y comerlos como acompañamiento o agregarlos a alguna sopa. Son fideos delgados y blancos, parecidos a los fideos de soya. Estos fideos de soya, los que hicimos la práctica, ya los conocieron. Les pareció muy raro, me dijeron que parecían estropajos, que parecían plástico, estaban muy raros. Es algo nuevo que lo pudieran considerar también, al igual que los fideos de arroz, tampoco tienen trigo, tampoco tienen gluten, indicados para celíacos, se consideran de bajo contenido calórico. Si ustedes compran estos fideos y ven la información nutrimental, se van a dar cuenta que la porción en volumen es grande y el contenido calórico es muy poco. Entonces pueden ser ahí una buena opción. La diferencia es que estos son cristalinos y se hidratan en agua fría. Se hidratan en agua fría. Una vez hidratados, ya se pueden utilizar en las preparaciones que pudieran ser salteados, como lo vamos a ver en el video que les voy a mandar después. Los que ya hicimos la práctica, pues ya vieron cómo se utilizan. Fideos de huevo. Estos sí contienen trigo. Están hechos de trigo y de huevo. Harina de trigo y huevo en mayores cantidades, lo que les da ese color amarillo. La diferencia es que va a ser una pasta muy suave. A diferencia de los fideos tradicionales que comemos como cotidianamente, en los que hervimos el agua, una vez que el agua esté hirviendo, le agregamos sal y ponemos a la pasta que se cocine. En este caso, los fideos se inician a cocinar desde agua fría en vez de agua hirviendo. Como aquí los tenemos, los fideos de trigo, que en general les vamos a llamar tallarines, y se utilizan de preferencia estos que son aplanados, que si vemos en cocina italiana se llamaban tagliatelle o linguini. Son los típicos fideos planos de la cocina italiana, se cocinan de manera común en agua hirviendo, se enfrían en agua y se incorporan a los salteados. Si hablamos de algunas costumbres de la cocina china, vamos a ver que tradicionalmente no se acostumbran servir platos individuales. Para cada comensal se sirven en el centro de la mesa, se sirven distintos tazones, platos más grandes, donde se ponen todos los alimentos que se van a comer en esa sola comida, y cada comensal va tomando del centro de la mesa lo que va a comer. Nos han dicho siempre que el arroz es la parte más importante de la cocina oriental, de la cocina china. Vamos a ver entonces que el arroz sí es la base de la comida china, pero no es el platillo principal. El arroz no es el platillo principal, pero sí es la base. El arroz es el acompañamiento del resto de estos platillos que se sirven al centro. Entonces cada comensal siempre va a tener su propio tazón de arroz, sobre el que van a poner la comida que van tomando del centro. Se acompañan también de un pequeño tazón de sopa. Entonces una comida tradicional china se conforma por diversidad de platillos servidos al centro, cada comensal con su tazón de arroz y su tazón de sopa. No se reconoce el momento del postre en la cocina china, ya que los alimentos dulces, las frutas como la piña o la naranja, incluso jícama, pepinos, se incorporan a los salteados. En todo momento de la comida se incorporan los salteados, se revuelven ingredientes dulces, salados, agrios, picantes. Todos los ingredientes se pueden revolver en un solo platillo o en distintos platillos. Entonces, por esta razón, no se considera un momento del postre en la cocina china. Les decía, tampoco hay un lugar esencial para la bebida. Normalmente no se sirve una bebida. Si se sirve una sopa, esta sopa toma el lugar de la bebida, y en determinado caso, pues se serviría el té. Solamente que ya sabemos que para el té tenemos una ceremonia especial, un procedimiento especial, en un horario especial, en un lugar especial. En eso sí son muy específicos los chinos al guardar esta tradición de la ceremonia del té.
Otras características, pues es el uso de los palillos. Fuera de la cocina oriental no utilizamos palillos. Sin embargo, es importante usarlos de manera adecuada. Dice aquí que no se debe jugar con ellos, no se debe señalar con ellos durante la comida, no se hace ruido golpeándolos, no se deben encajar en la comida y tampoco se deben dejar sobre la mesa. Por ejemplo, los japoneses también utilizan palillos chinos, pero a diferencia de los chinos, los japoneses sí dejan los palillos sobre la mesa mientras no los están utilizando. En el caso de los chinos, los palillos deben de estar siempre en el plato o sobre el plato. Existen otras costumbres que es mal visto de no hacerlas. Es mal visto, por ejemplo, escoger las mejores porciones de los platos centrales, remover el arroz que está en el plato individual o combinarlo con la comida que tomamos del centro, revolverla con nuestro plato de arroz. Este plato de arroz que tiene cada comensal es más bien como, yo le llamo como un plato de paso. Se toma la comida del centro, se pone en el plato de arroz y se lleva a la boca. Es mal visto llevar la comida directamente del centro a la boca. Tiene que pasar primeramente por el plato de arroz y no se tiene que combinar con el arroz. Llenar demasiado este plato de arroz también se considera de mala educación. Y esto es muy curioso. Es preferible dejar un poco de alimento en el plato al terminar. Esto es señal de que se ha quedado satisfecho. Si el plato queda completamente vacío, se puede dar a entender que el comensal quedó insatisfecho. Hacer ruidos con la boca al momento de comer o tomar la sopa, por ejemplo, sorber la sopa. Para nosotros desde siempre nos han dicho que no sorbamos la sopa. Para los chinos lo más indicado es sorber la sopa, hacer ruidos mientras se come, así como eructar. Esto sí es algo muy característico que a nosotros va contrario a todo lo que nos han enseñado desde siempre. El arroz, como les decía, se piensa que es el ingrediente o el platillo principal de la cocina china. Sin embargo, pues ya les dije, es el acompañamiento del resto de platillos. El arroz es muy versátil. Junto con el trigo y el maíz, es de los 3 granos más consumidos en todo el mundo. El arroz se consume frito, se come frío, se come en ensaladas, se puede hacer para postres, en empanadas, en sopas, en salteados, en guisados, cocinado al vapor simplemente. El más utilizado es el arroz de grano largo y el arroz chicloso. El arroz de grano largo es el arroz común que utilizamos aquí. Incluso el arroz Morelos que utilizamos aquí en México, el arroz con denominación de origen del estado de Morelos, es muy apreciado allá en China. Es un arroz de muy buena calidad y es propio de aquí de México. Algunos platillos principales, principalmente los más populares. Tenemos el rollo primavera. Se considera un aperitivo, es originario de la cocina china. Se acostumbra a preparar en un festival de primavera. Es un festival, un desfile que se hace por las calles y se acostumbra a regalar o vender estos rollos primavera, que tradicionalmente están rellenos de col y de zanahoria. A veces puede incluir carne de cerdo o no puede incluir carne de cerdo. Normalmente estos rollos primavera, como están rellenos de verdura y como su nombre lo dice, están asociados a la parte saludable de la cocina china. Pueden ser fritos o pueden ser hervidos, dependiendo de la textura. Lo más popular es hacerlos fritos. Aparte de que esa textura crujiente pues es muy rica. Es de los platillos más difundidos en todo el mundo. Una variante saludable sería este de aquí, que se elabora con hojas de arroz, unas hojas chiclosas, transparentes. Tiene una característica muy especial esta masa. Nosotros la encontramos ya en los supermercados, en tiendas especializadas. Esta masa ya lista para rellenar los rollos y freírlos. La manera tradicional china de hacer estos rollos primavera es como vamos a ver en este video. Hola a todos, aquí Guru Masala desde Bangkok. Estamos en el mercado de Huay Quang, algo así, bueno, por el barrio de Sutisal. Son las 8 de la mañana, hay bastante animación porque empieza el Songkran, pero os quiero enseñar una cosa. Cómo están haciendo, mirad, lo que está haciendo esta mujer son las obleas de los rollos primavera. Mirad, tiene la masa en la mano, va poniendo un instante sobre la plancha y con una pequeña cuchilla la separa y las va amontonando donde están sobre, que viene gente para comprar.
Detrás el marido pues está preparando la masa para hacer más copia. Estos no son los mismos que encontramos nosotros en Europa, son diferentes, estos son frescos y se venden recién hechos, vamos. Y lo cierto es que quedan muchísimo mejores, más crujientes y mirad, la mujer tiene la masa que es tan elástica en la mano. Pues aquí estamos, desde Bangkok, mañana comienza el Songkran, es decir, el Año Nuevo tailandés, así que... Sí, entonces es toda un arte, es una tradición la elaboración de esta masa para rollos primavera. Otros platillos típicos, tradicionales, populares, es el cerdo o el pollo agridulce. Es un clásico de la cocina china, se ha preparado por miles de años. Incorpora carne de cerdo, rebozado en una masa ligera de trigo y frita. Se acompaña de una salsa a base de azúcar y vinagre. Puede incorporar frutas o verduras, que generalmente siempre son cebollas, zanahorias, pimientos, pero como podemos ver en esta foto, tiene piña, tiene naranja. Se puede incorporar cacahuates, almendras o ajonjolí. La base tiene que ser entonces una carne pasada por masa y frita, acompañada de una salsa dulce y agria. Los dumplings o pan al vapor son también muy populares. Es una masa básica de harina de trigo, una masa para pan. Tradicionalmente se rellenan de carne de cerdo marinada en esta mezcla de ajo, jengibre, salsa de soya, aceite de ajonjolí, que le va a dar ese sabor característico a toda la cocina china. En esta preparación se marina la carne, se rellenan los panecitos y se cocinan al vapor. Pudieran sonar saludables. Una variante dulce se rellena de frijol dulce, que es una mezcla de una pasta de frijol verde frita con manteca de cerdo y azúcar en mismas cantidades. Si recuerdan, en cocina peruana vimos un postre que se llamaba frijol dulce. Precisamente los peruanos, pues tomando esta influencia china, incorporan este platillo de frijoles dulces, frijoles con azúcar. Tenemos también los fideos mixtos o chow mein. Son fideos de trigo, pueden ser de soya o de arroz. Lo más popular es que sean de trigo. Es una preparación salteada con vegetales y carnes. Puede ser frito con abundante aceite o cocinado al vapor. Aquí es donde se integran también toda clase de vegetales y toda clase de salsas, pudiendo ser salsa de ostión, salsa de pescado, salsa de tamarindo, salsa de soya. Lo que sí llevan todos estos platillos y va a ser siempre característico de la cocina china es el ajo, el jengibre, la salsa de soya y el aceite de ajonjolí. Eso jamás va a faltar en un platillo de cocina china. La sopa de wonton es una sopa base de vegetales aromatizada con jengibre y especias. Se acompaña de pequeñas empanadas rellenas de carne de cerdo. Estas pequeñitas empanadas ya sea que se cocinen directamente en la sopa o se frían antes y después se ponen dentro de la sopa. También es uno de los platillos muy populares. Forma parte de la comida diaria y de los platillos callejeros. Es lo más popular. El arroz frito sí es el platillo más popular y es parte de la cocina diaria. Incorpora arroz cocido al vapor, simplemente con agua. Después se procede a freírlo o saltearlo junto con huevo, un poco de verduras y todo con abundante aceite. El tofu, por otro lado, les decía, cocina china, cocina japonesa, cocina oriental, no utilizan carne de res. Y como no utilizan carne de res, no consumen lácteos. A falta de lácteos, su opción es el tofu. El tofu es un quesillo hecho aparte de la proteína de la soya, del frijolito de soya. Se hace este quesillo de un sabor pues no tan agradable, es un sabor bastante neutro. La textura es algo así parecido a un queso panela, más aguado, más remojado. De usos muy versátiles, se utiliza en sopas, en salteados, en ensaladas, solo o se puede hacer frito. Tenemos este natural, tenemos el tofu capeado y frito,
tofu picante, muy característico del centro de China, y el tofu añejo, que ellos también le llaman tofu apestoso. Es un tofu que se deja fermentar, añejar y podrir durante meses, pero que es muy apreciado por los chinos. En cuanto a los utensilios de cocina china, de los más populares, o más bien, no podíamos preparar una auténtica cocina china si no se tiene el wok y junto con el wok su estufa china. Junto con el cuchillo de cocina china y la vaporera de bambú son instrumentos de cocina muy representativos. El principal uso del wok es para saltear alimentos con abundante aceite. Según los chinos, saltear estos alimentos en abundante aceite a muy altas temperaturas por poco tiempo ayuda a mantener las propiedades organolépticas de los alimentos. De esta manera, a una cocción muy rápida y a muy alta temperatura, los alimentos conservan su sabor, conservan su color y la textura, pero alcanzan a cocerse. Ahorita vamos a ver un video para que vean más o menos cómo se utilizan y de qué potencia es la flama que utilizan estas cocinas chinas. Debe ser usado muy caliente con una llama muy alta. Es necesario precalentarlo. Una vez que esté caliente se le agrega abundante aceite y empiezan a pasar los ingredientes. Los ingredientes siempre van a ir por partes, nunca van a ir todos juntos. Siempre se comienzan estos salteados con ajo, jengibre. Se incorporan posteriormente las carnes previamente marinadas. A continuación las verduras y si llevan fideos se acompañan los fideos al final. Al terminar la preparación se sazona. Se le agrega salsa de soya y aceite de ajonjolí. En general, todos los platillos salteados llevan este procedimiento. Se lava solamente con agua caliente, una brocha de bambú. No acostumbran lavar estos woks con jabón ni una limpieza profunda. Eso también es muy característico de los chinos. No son muy asiduos a la higiene, ni la higiene personal, ni a la higiene en sus actividades diarias. Entonces este tipo de woks no se lavan jamás, simplemente se enjuagan con agua caliente, se tallan con una brochita y están listos para seguir utilizando. Para guardarlo se seca y se protege con una capa ligera de aceite para evitar la oxidación. Vamos a ver aquí un pequeño video. Este de aquí. Aquí vemos la flama muy alta, está caliente el wok, está listo para agregarle bastante aceite. Aquí está el aceite, una cucharada grande. Van los ingredientes, se cocinan rápidamente, en menos de un minuto debe de estar listo un platillo. Este tipo de estufas también siempre incorporan una llave de agua, ya sea para agregar agua a la preparación o para lavar el wok al final. Incorporan las salsas, los aderezos. Y está listo. En este caso, pues este platillo llevan simplemente verduras. Ya casi terminamos. En general en toda la cocina oriental se utiliza este cuchillo especial, este cuchillo que más que nada parece un hacha. No se utilizan los cuchillos tradicionales que utilizamos nosotros, utilizan este cuchillo chino. Es un cuchillo de gran tamaño, de un peso intermedio, una hoja muy ancha y muy afilada. Tienen la tradición los chinos de mantener su cuchillo afilado, se afila diario antes de iniciar sus labores, se afilan los cuchillos. En el caso de los restaurantes, en el caso de los hogares, también se tiene la costumbre de mantener estos cuchillos bien afilados. Se adapta a todo tipo de usos,
desde la despiece de piezas del pollo, del cerdo, hasta cortes más finos, incluso para cortar huesos grandes. Aquí vamos a ver un video un tanto divertido, curioso. Ok, entonces sí, los chinos se enfocan mucho en desarrollar este tipo de habilidades con el cuchillo y en la cocina. Se me acabó la pila. Muy bien, ya para terminar, entonces, con base a tenemos aquí una actividad, con base a esta presentación, a este video, van a elaborar un mapa conceptual a partir de la información de esta presentación. Se va a entregar por medio de Classroom y por correo antes de finalizar esta clase. Que si este video lleva 35 minutos, más o menos 15 minutos para que lo elaboren y me lo envíen. Poquito más, poquito menos. Se va a evaluar el contenido de este mapa conceptual y que cumpla con las características de un mapa conceptual. Aquí hay un ejemplo, un mapa conceptual, si es que ya lo saben hacer o no lo sabían hacer, se caracteriza por tener una idea principal o un tema. Los conectores están hechos a base de flechas o líneas. Estos conectores se acompañan de palabras que los unen y la información debe de estar organizada jerárquicamente, iniciando por lo más importante y terminando con lo más general. Entonces voy a estar recibiendo este correo antes de terminar esta clase, que por el caso del grupo 1101 sería antes de las 8 del martes, y en el caso del 1121 antes de las 7 de la tarde de hoy viernes. Ok, entonces esto sería todo en cuanto a la parte teórica de cocina china.
Durante la siguiente semana les estaré mandando por medio de Classroom o por correo la liga a los videos de la parte práctica, que me voy a dar la tarea de realizarlo, grabarlo y compartírselos. A partir de eso va a haber también una actividad de investigación para que ustedes lo hagan y ya, y algún análisis, alguna tarea en especial. Cualquier duda o comentario los puedo recibir mediante correo electrónico o mediante nuestro grupo de WhatsApp y con gusto les contesto a la brevedad. Muchas gracias y nos vemos pronto en clases.